Amigos, tenemos que hablar de economía. Para un licenciado en comunicación social es lo peor que le puede pasar realmente. Pero también es muy importante y tenemos que hablar de economía porque salieron los datos del estimador mensual de la actividad económica del INDEC. Registra que la actividad económica creció en enero, impulsada por el agro y la minería, como viene pasando hace ya tiempo. La actividad económica se expandió 0,4 en enero en comparación con el mes previo. Pesca, agro y minería impulsaron ese crecimiento, mientras que, por su parte, 5 sectores de la actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan, por supuesto, como sabemos todos, como lo vemos en la calle, el comercio mayorista, minorista y la electricidad, el gas, el agua y la industria manufacturera, sobre todo. La industria manufacturera cayó 2,6 interanual. Por eso estamos en comunicación con Valentina Castro, que es socióloga, maestranda en economía política por Flaxo. Valentina, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo vas? Un gusto saludarte. Bueno, salió el estimador mensual de actividad económica. ¿Qué nos dice más o menos? Sí, bueno, efectivamente lo que nos muestra es una economía reprimarizada, donde los únicos sectores que crecen son el sector ligado al sector agroexportador y al sector ligado a energía, gas, petróleo, explotación de minas y canteras, lo cual efectivamente deja en claro cuál es el modelo de desarrollo económico que tiene el gobierno actual, ¿no? Que, insisto, está basado, es un desarrollo económico basado en actividades primarias. En contraposición, todo lo que cae tiene que ver con la producción industrial, la actividad manufacturera, ni hablar de la actividad textil, que ya se encuentra en crisis hace varios meses. Pero bueno, justamente lo que nos muestra es dos velocidades en este crecimiento económico, en este desarrollo económico. Digo, por un lado, las actividades primarizadas que crecen a una velocidad mucho más rápida, y por otro lado, las actividades ligadas a la demanda, al consumo, que siguen en una caída bastante profundizada, sobre todo en estos últimos meses. Esto da cuenta que todas las actividades que están ligadas estrictamente al consumo, que tiene que ver con que si la gente tiene plata, puede comprar, puede gastar y puede justamente generar ganancias a través de las ventas, están paralizadas, ¿no? Digo, insisto, textil, producción industrial, incluso producción de alimentos viene cayendo, lo cual es totalmente preocupante porque esto quiere decir que los argentinos estamos consumiendo menos alimentos. Total. Y al sector ligado no solo a la producción, sino también al trabajo, ¿no? Son los sectores que más puestos de trabajo demandan, los que están cayendo, en un contexto en el que el salario real lleva 5 meses a la baja, ¿no? Sí, efectivamente. Vos fijate que las actividades que más crecen, los sectores que más se desarrollan, son a su vez los que menos generan trabajo genuino, ¿no? Los que menos trabajo formal y registrado y en buenas condiciones generan, ¿no? Sino más bien, si hablamos de todo lo que tiene que ver con la energía, el petróleo, el gas, la minería, es uno de los grandes sectores que concentra la mayor tasa de informalidad, ¿no? Y después viene el agro, con todos los trabajadores no registrados. Entonces, los únicos sectores que crecen son también los únicos sectores que no generan puestos de trabajo genuino, como sí lo genera la industria, como sí lo generan otros sectores fundamentales para el ciclo económico actual, pero que son también los que más están perdiendo empleos. Digo, en el último año se perdieron 22.000 empresas. Esto quiere decir que cada vez que cae el consumo, hay una empresa que se endeuda y hay una empresa que el siguiente paso es cerrar y dejar despedidas a 100, 200, 300 personas, como vemos semanalmente, ya no en pymes del conurbano bonaerense, sino también en grandes empresas. Total, estamos hablando con Valentina Castro, ella es socióloga y maestranda en economía política por Flaxo. Valentina, esto, si crece la economía, si se expande efectivamente la economía, creo que 1% del interanual más o menos, eso significa, a costa del salario y del trabajo, eso significa que hay una transferencia de ingresos hacia sectores más concentrados, ¿no? Exactamente. Bueno, antes se hablaba de una puja distributiva, ¿no? La discusión clásica entre los trabajadores y el capital, y quién se quedaba con esa generación del ingreso, con esa riqueza que se genera.
Bueno, ahora hay una apropiación directa, digo, ya no hay puja distributiva, ya no hay discusión entre los trabajadores y el capital y las empresas, sino que hay una apropiación de determinados sectores directo, y después hay otros sectores que no sobreviven a esa recesión económica, en la cual pierden los empresarios por vía achicamiento de los márgenes de rentabilidad, es decir, por la ganancia empresarial que se achica porque tienen que cerrar esas empresas, porque venden menos, pero también pierden los trabajadores porque están desocupados, porque cada vez le pagan menos o les pagan en cuotas y demás. Entonces, es un modelo que a grandes rasgos no les está conviniendo ni a los empresarios ni a los trabajadores. Sí, ni a los empresarios chicos y medianos, digamos, ¿no? Exacto, a los total. que pueden sostener una pyme quizás Sí. en un momento de consumo más dinámico quizás. ¿Por cuánto tiempo es sostenible este modelo de consumo a la baja, Vale? No, la realidad es que ya vienen siendo justamente estos 2 últimos años de caída deprimida del consumo. Hoy el consumo ocupa el 70% del Producto Bruto Interno, del PBI. ¿Qué quiere decir esto? Si vos no recuperás el consumo, bueno, vas a tener problemas en todos los otros aspectos de la macroeconomía. Digo, hay otras variables que se van a empezar a afectar y se van a caer como efecto dominó. Entonces, yo te diría que hasta este momento ya es bastante inagotable el modelo, sobre todo, insisto, toda la semana nos enteramos que cierra una fábrica, que cierra una empresa, que hay un montón de trabajadores despedidos. Bueno, hay algo de esa conflictividad que quizás se está viendo en focos, porque se ve en provincias, porque no trasciende tanto mediáticamente y demás, pero va a llegar un punto en el cual esa conflictividad no se va a poder convivir y va a ser insostenible. ¿Y qué alternativa ofrecen los otros espacios? ¿Hay una alternativa de parte del espacio peronista, por ejemplo, de la oposición mayoritaria? Sí, bueno, efectivamente, digo, si bien el espectro peronista es muy amplio, Sí. hay un consenso básico de que la industria hay que defenderla, ¿no? Y digo, los puestos de trabajo industriales son puestos calificados que pagan más de un 40% que cualquier otra actividad, entonces digo, son puestos de trabajo que se tienen que defender y sobre todo lo que preocupa es que este modelo está generando daños de carácter estructural. ¿Qué quiere decir esto? Mañana gana el peronismo o gana otro partido político y no se van a poder reabrir de un día para el otro las 22.000 empresas que se cerraron, ¿no? Y eso también es importante porque, digo, lo que hoy estamos viendo es un efecto colateral de lo que que se va a profundizar en estos años. Entonces, cuando uno piensa en las alternativas, bueno, hoy el peronismo debería estar discutiendo un programa, por ejemplo, para contener esta desindustrialización masiva que estamos viendo, un programa también para pensar qué van a hacer con el endeudamiento de las familias, ¿no? Porque digo, hablamos de las empresas endeudadas, pero hoy la mora de las familias está por encima del 9%. Entonces, hay que empezar a pensar y a discutir esas alternativas, sobre todo para contener este impacto estructural que va a dejar el gobierno de Javier Milei. Sí, también pensando que es un modelo que, si bien en la cotidiana se ve completamente vulnerable y que afecta notablemente a la mayoría de los sectores de la sociedad, también es muy vulnerable internacionalmente, ¿no? O sea, cualquier cuestión internacional, por ejemplo una guerra, afecta directamente al modelo mismo en los términos en los que se los plantean, ¿no? Sí, efectivamente. Y también estamos yendo un poco a contramano del mundo, ¿no? Digo, las grandes potencias que incluso el presidente Javier Milei toma de modelo, pienso en Donald Trump en Estados Unidos, están siendo los más industrialistas que nunca, digo, son los que están poniendo más medidas proteccionistas para defender su industria nacional. Trump visita fábricas, se reúne con sectores empresariales. Bueno, eso no parecería estar sucediendo, digo, vamos bastante a contramano del mundo en todo lo que tiene que ver con la política industrial, digo, mientras que Estados Unidos cierra y pone aranceles y pone medidas proteccionistas, nosotros libre apertura para todo lo que tiene que ver con las grandes importadoras chinas, asiáticas, que destruyen el entramado nacional, y ni hablar sobre todo del condicionamiento que hoy tiene la Argentina con Estados Unidos a través del endeudamiento externo, ya no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino que ahora se le suma directamente el Tesoro de Estados Unidos. Claro, exactamente. Y también hay un punto que me interesa hablar con vos. Recordemos, estamos hablando con Valentina Castro, Valen Castro le voy a decir, que ella es socióloga, y me interesa hablar del trabajo joven y de esta particularidad y este argumento que
que esboza el gobierno al decir, bueno, se reconvierte el trabajo y se van a lugares donde haya más consumo, donde se pueda trabajar, básicamente, que en gran medida son las aplicaciones de reparto, esta novedad, digamos, en el mundo del trabajo, que es ese trabajo precarizado que nos ofrecen las aplicaciones, ¿no? Sí, bueno, vos fíjate que los jóvenes están siendo las grandes víctimas justamente de este modelo de deterioro y de precarización en términos laborales. Hace unos días salieron los datos de desocupación del INDEC y los jóvenes están 5 puntos arriba que la mediana de las personas. Es tremendo. Están 5 puntos arriba del promedio de desocupación. Esto quiere decir que la desocupación sobre todo se incrementa en personas de 14 a 24, 29 años, que es lo que mide el INDEC como esa población joven. El corte, ¿no? Sí, el corte. No estamos diciendo no estamos diciendo que a los 14 años hay que salir a laburar, pero sí se ve profundamente, digo, de 18 a 29 años, cómo los jóvenes son afectados directamente por este modelo, sobre todo las mujeres, ni hablar que hay una brecha muy importante, pero digo, hoy la alternativa no puede ser que nos ofrezcan ir a trabajar una aplicación mega precarizado, sin derechos laborales. Si tenemos un accidente, si nos chocan o lo que sea, no tenemos una protección, no tenemos ART, derechos mínimos de acceso. Y esto, bueno, lleva justamente que estos debates sociales, como es la reforma laboral, sean ganados en términos parlamentarios por esta inserción que tiene el gobierno y también por la falta de alternativa de los otros partidos políticos también hacia la juventud. Eso es muy interesante. Y también te quería preguntar sobre que estas migas que deja el modelo, que era, bueno, te voy a ajustar por todos lados, te voy a cerrar empresas, te voy a dejar sin laburo, sin consumo, pero te bajo la inflación, eso ya deja de ser un activo para el gobierno, ¿no? Exactamente. Vos fíjate que los dos baluartes que tenía este gobierno era, por un lado, tener un tipo de cambio controlado, es decir, un dólar apreciado, un dólar barato, que era como la gran defensa que hacían el gobierno de lo que estaban haciendo, y por otro lado, una inflación también controlada. Bueno, ya el dólar dejó de estar barato, ya no está apreciado y la inflación ya no está controlada, digo. En los últimos 4 meses tuvimos índices en ascenso en términos inflacionarios, y desde que ataron el tipo de cambio a la inflación, lo que hace es que cuando nosotros vemos que crece la inflación, inevitablemente el mes que viene va a crecer el dólar, el valor del dólar. Sí, entonces están atadas los techos y exactamente, de la banda, ¿no? Por justamente una decisión monetaria, de política monetaria que estableció el gobierno, que cada vez que sube la inflación, bueno, hay una modificación en el valor del tipo de cambio. Esto quiere decir que mientras que la inflación suba, el dólar va a subir. Entonces, ya ninguna de esas dos variables que generaban el éxito en términos sociales y económicos del gobierno vienen saliendo bien. Entonces, muestra una cierta debilidad también. Total. Estamos hablando con Valentina Castro, ella es socióloga y le agradecemos absolutamente el tiempo que nos dedica. Y te quería preguntar también por, acaban de pasar los 50 años del golpe y cómo es las similitudes de este modelo económico con aquel, ¿no? Con el que implementa civilmente Martínez de Hoz. Bueno, hay muchas similitudes, sobre todo esto que veníamos hablando, ¿no? Desindustrialización total, reforma financiera, un modelo de valorización financiera donde el desarrollo económico está atado a la movilidad del capital, de la valorización del excedente, y deja de estar lo productivo como plano protagonista de ese desarrollo económico. Ahí tenemos cuestiones que son iguales, que son idénticas y calcadas a lo que fue el modelo de valorización financiera de la dictadura militar, pero también lo que vemos es un disciplinamiento de la clase trabajadora. La dictadura bajó el salario un 40%. Solo en los años de dictadura el salario se redujo un 40%, la participación de los trabajadores en el ingreso otro 30%. Bueno, son datos que a la larga están representados con la economía y el modelo económico que hoy en día está defendiendo el gobierno actual, ¿no? Que tiene que decir, bueno, hay que disciplinar a la clase obrera, hay que hacer una reforma laboral, hay que sacarle derechos, salario y hay que generar más desocupación para efectivamente llevar a cabo este modelo de recesión económica planificada. Totalmente. Es muy importante esto de planificada, ¿no? Porque no es un error en la Matrix
que nosotros tengamos más inflación y recesión, sino que es una planificación ejecutada desde el gobierno. ¿Cómo ves los próximos meses? Bueno, complicados, principalmente, digo, en el espectro del frente externo, el gobierno está muy complicado. Vienen pagos y vencimientos de deuda con el Fondo Monetario, pago de capital y de intereses, que hoy en día el gobierno no tiene los dólares porque no tiene fuentes de generación genuinas de dólares, como lo que es el intercambio comercial o el sector agroexportador, o los dólares que iban a entrar por la energía que al final no entraron, o el préstamo que le prometió Estados Unidos pero al final no le dio. Entonces, digo, los canales de financiamiento y de entrada de dólares, el gobierno los tiene bastante trabados. Entonces, va a ser meses complicados, la inflación va a seguir subiendo, seguramente vamos a estar toda la semana siguiendo de cerca fábricas que cierran, conflictividad laboral en aumento. Entonces, vamos a ir viendo cómo convive ese aumento de la conflictividad laboral, esa inestabilidad interna, también con una inestabilidad externa que está teniendo el gobierno. Sí, y de hecho estamos en los 6 meses de gracia que nos da cada vez, que nos aportan un puente para seguir subsistiendo con este dólar pisado, ¿no? Exacto, sí. Bueno, Valentina, te sacamos un montón de tiempo, te agradecemos muchísimo por la comunicación, la claridad con la que has respondido cada una de nuestras dudas. Ella es Valentina Castro, socióloga, maestranda en Economía Política. Muchísimas gracias. Si querés decir por dónde te escuchamos, te vemos, es espectacular también. Bien, me pueden escuchar en la 530, en la Radio de las Madres, y bueno, me pueden después seguir en las redes, pero bueno, muchas gracias por el espacio y por la entrevista. No, un gustazo, y seguiremos charlando de economía, porque este país no nos da respiro, y el bolsillo tampoco. Mamá dijo la vecina que nos vayamos todos a la mierda. Estás escuchando Algo con R.